Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días con todos los participantes. Primero agradecer a todo el grupo organizador de este segundo curso del Hospital San José. Como ven, mi nombre es Karina Ada Simeón Galarza. Soy residente de tercer año del Hospital San José y esta mañana voy a hablar el tema de cefalea en pediatría. Como sabemos, pues la cefalea es un síntoma en realidad muy frecuente, ¿no? En la edad pediátrica. Y habitualmente, pues siempre está relacionado a procesos que no indican gravedad, pero que generan una gran ansiedad tanto en el entorno familiar, en los profesionales que tal vez no estamos o no están familiarizados con lo que es el manejo. Y es por eso que los pediatras debemos conocer con ¿no? Con fluidez, hacer o realizar el diagnóstico y un manejo terapéutico de lo que son las cefaleas. En la mayoría pues, de las ocasiones, realizando una buena historia clínica y una buena exploración física adecuada y detallada, bastarán quizás para poder distinguir, ¿no? Entre una cefalea primaria, dentro de ellas como la migraña, una cefalea tensional, o dentro de lo que son las cefaleas secundarias o potencialmente graves para poder distinguirlas, ¿no? Entonces, para iniciar, bueno, como sabemos, la cefalea es Claro, una de las quejas más comunes en niños, ¿no? Y la prevalencia en sí del dolor de cabeza pues aumenta con la edad, ¿no? Epidemiológicamente se estima pues que en los primeros 15 años de vida, del 57 al 82% de los niños se habrán quejado en algún momento de lo que es la cefalea. La OMS coloca lo que es la migraña dentro de las primeras 20 causas de discapacidad y la prevalencia de la cefalea en cuanto a lo que es sexo, pues es similar en ambos, no tanto en hombres y mujeres. Después de los 12 años, en cambio, la prevalencia ya es mayor en mujeres y ocurre con más frecuencia en niños que tienen antecedentes familiares de cefalea en parientes de primer y segundo grado. Para recordar un poco la fisiología de la cefalea, recordamos que el parénquima cerebral en sí es insensible al dolor y las estructuras craneales sensibles al dolor, dentro de ellas tenemos a la dura madre, a las arterias durales, las arterias extracraneales, las arterias cerebrales proximales, los senos venosos, los nervios craneales 5, 9, 10, las raíces cervicales superiores, los músculos y tendones cervicales, lo que es a nivel de la cara, los ojos, los oídos, el cuero cabelludo, la orofaringe y los senos nasales. La inervación supratentorial también depende del nervio trigémino, ¿no? Y lo que son, ay, ay, ¿no? Y las estructuras pues que están dentro de lo que es este supratentorio, que están inervadas por las raíces cervicales C3, 7, 9, 10 del paracraneal. Dentro de lo que es la cefalea, la seguimos con lo que es la fisiología, pues el dolor es una de las experiencias más es consciente y altamente subjetiva. En la percepción final del dolor eh, van a incluir múltiples factores que se van a encargar de modular y filtrar el impulso nociceptivo, por lo que entre ellos se encuentran los factores estructurales y químicos como las enfermedades neurodegenerativas, las alteraciones metabólicas, los cambios del estado de ánimo como la depresión, la ansiedad, dentro del contexto social también las creencias, el efecto placebo, dentro de lo que es un estado cognitivo, la hipervigilancia y el nivel de atención. También las estructuras implicadas en el dolor pueden ser tanto extracraneales e intracraneales. Dentro de las extracraneales tenemos a las arterias y venas de la superficie del cráneo, las vías mastoideas y senos paranasales, las órbitas, los músculos de la cabeza y cuello, y las intracraneales, pues las arterias de la base del cráneo y la dura madre en la porción más basal, ¿no? Y el parénquima cerebral, recordar pues que la mayoría de las partes de las meninges en sí son insensibles. Entonces existen pues factores que producen lo que es el dolor, por ejemplo, una inflamación
se encuentra dentro de los procesos lo que son infecciosos como una meningitis, otitis, sinusitis. En lo que es una vasodilatación, el proceso de vasodilatación produce dolor también como las hipoglicemias, la acidosis, la fiebre, la hipertensión arterial. Dentro de lo que vienen a ser desplazamiento de tracción, tenemos aquí lo que es la hipertensión intracraneal, la hidrocefalia obstructiva, un hematoma epidural sutural, el absceso, la ruptura de aneurisma. Lo que viene a ser las contracciones musculares, pues está producida por mecanismos de la producción de la cefalea tensional, ¿no? Y las teorías neuronales o neurogénicas que aparecen tras comprobar que en sí los mecanismos vasculares no justifican todos los fenómenos de las crisis de migraña. Para hablar un poquito de la fisiología de la cefalea crónica, pues se considera que el abuso de los analgésicos, en este caso de cefalea, podría ser la causa y consecuencia de este tipo de cefalea, sobre todo en pacientes con antecedentes de migrañas, que son los que más usan analgésicos. Y puede existir la susceptibilidad genética hasta un 30%, y se desarrollan de manera aislada a la ausencia de cefaleas en pacientes sin historia previa de cefaleas primarias que consumen analgésicos. En en esta tablita podemos ver un algoritmo, ¿no? Donde podemos ver en esta tablita podemos mencionar los signos y síntomas de alarma que tenemos que tener en cuenta ante una cefalea. Los principales signos y síntomas que debemos estar pendientes son que los niños menores de edad, ¿no? De corta edad, por ejemplo, un niño menor de 6 meses, un niño pequeño de corta edad, en los menores en las cefaleas que duran menos de 6 meses de duración, en aquellas cefaleas que tienen un inicio agudo o hiperagudo intenso o explosivo, en aquellas cefaleas que tienen un curso progresivo, aquellas cefaleas que nos producen confusión o alteración del nivel de conciencia, el examen neurológico anormal, en lo que viene a ser la pérdida de habilidades ya adquiridas, los vómitos, las cefaleas relacionadas con lo que es el sueño o el decúbito, las que están consistentemente peor en las mañanas, por ejemplo, las que empeoran con lo que son esfuerzos de Valsalva, las cefaleas posicionales, los cambios en lo que es la descripción o diagnóstico de la cefalea, en lo que viene a ser las crisis epilépticas comórbidas, los síntomas de enfermedad sistémica y la falta de antecedentes familiares de la migraña. Todos estos signos nos deben alertar a nosotros en la inspección, en la anamnesis. Entonces, existe una regla, ¿no? Aquí que nos menciona este cuadrito para quizás poder acordarnos de todo esto al momento de preguntar qué es la palabra Snoopy, ¿no? Para poder acordarnos. Por ejemplo, de ver los síntomas sistémicos. Siempre acordarnos de fiebre, alteración del nivel de conciencia, la anticoagulación, ¿no? Embarazo en caso quizás de adolescentes. O sea, la N de signos neurológicos, la primera O de lo que vienen a ser el inicio reciente, en menor de 6 meses, como dije, ya que tiene que sea agudo, ¿no? O intenso inclusive. La localización que a nivel occipital, ¿no? Esto lo excluye de una migraña clara, lo que es la P de que está precipitado por Valsalva, como dijimos, posicional, pues puede ser progresivo, o que los padres o la familia no tengan historia de cefalea. Y como mencionamos, pues la edad al final, ¿no? Los niños de corta edad, todos estos signos, entonces, debemos tener en cuenta porque son signos de alarma que hay que averiguar cuando nos llega un niño con cefalea. Ay, ay. Entonces, en la historia clínica debemos obtener datos del paciente y los familiares, ¿no? Averiguar siempre por preguntar y anotar siempre, por ejemplo, la cefalea, cuánto duró, la intensidad de esta cefalea, el carácter de la cefalea,
si está asociado a otras molestias, el tipo de localización, si se alivia con analgésicos o posicional, si existen desencadenantes de esta cefalea, el momento de aparición, la forma de inicio y la frecuencia. Todos estos siempre, esto debemos anotarlo y obtener datos de los pacientes o de los familiares. Entonces, ¿cómo clasificamos en sí las cefaleas? Este es un tipo de clasificación de acuerdo al tiempo de duración. Dentro de ella, las cefaleas agudas, las denominamos así cuando es inferior a 5 días y sin antecedentes de cefaleas previas. La otra son las cefaleas agudas recurrentes. Se denominan pues aquellas crisis de cefaleas pues, que recurren periódicamente con intervalos libres de síntomas. La tercera son las cefaleas crónicas no progresivas, son aquellas que duran más de 15 a 30 días. Y las cefaleas crónicas progresivas duran más de 15 a 30 días, pero con una frecuencia diaria a semanal, con una intensidad creciente, presentando signos neurológicos ya anómalos. Esta clasificación, como digo, es de acuerdo al tiempo. Entonces, dentro, por ejemplo, de este algoritmo de acá sí muestra la orientación diagnóstica para tener en cuenta en cuanto a lo que son las cefaleas agudas, que son casi la mayoría de niños que nos vienen a la consulta, ¿no? Que recientemente han presentado un dolor de cabeza. Entonces, en este caso, tenemos que ver primero o sea, la cefalea aguda, como sabemos, es los primeros episodios de cefalea que se ha presentado en el niño, y debemos evaluar si es que ha tenido fiebre o no. Si el paciente ingresa con fiebre, afección del sistema nervioso, siempre, ¿no? Y si existiera, ¿no? Llegando a nuestro consultorio, si existiera, pues debemos derivar a un hospital para poder realizar lo que es una punción lumbar o una neuroimagen, ¿no? O sea, tal vez evaluado por el especialista. Si no existiera signos neurológicos, pues lo más probable es que la cefalea sea febril por una infección que no está localizada en el sistema nervioso. Entonces, una cefalea aguda sin fiebre, también debemos averiguar la historia o exploración sugerente a esa patología del sistema nervioso, igualmente. Si existiera, pues la lesión puede ser expansiva, pensar en una lesión expansiva, ¿no? Y debemos derivar lo que también es a lo que es el hospital para que le hagan una neuroimagen. Si fuese que no, debemos valorar las posibles causas orgánicas, ya sea el consumo de fármacos, hipertensión, hasta el mismo ejercicio que causa cefalea. Y, y también debemos evaluar lo que son las primeras crisis de cefalea episódica. En cuanto a lo que es la etiología en sí, como sabemos, las cefaleas infantiles rara vez son causadas por trastornos subyacentes graves y ocasionalmente pues estas se diagnostican afecciones más graves y los dolores de cabeza primarios, dentro de ellos especialmente tenemos al estado migrañoso que ahora lo vamos a describir. Entonces lo vamos a clasificar de acuerdo a esto en primarias y secundarias. En este cuadrito de aquí vemos las cefaleas primarias, dentro de ellas tenemos a la cabeza y la más importante quizás la migraña y sus variantes, la seguida de cefalea tensional, las cefaleas del trigémino autonómicas, dentro de esta la cefalea en racimos, ¿no? Y otras, bueno, otras cefaleas primarias que son un poco más aisladas que no la vamos a ver muy seguido. Y las cefaleas secundarias, bueno, dentro de estas tenemos a la cefalea atribuida por traumatismos, ¿no? Que es bastante común también que los niños sufran traumatismos craneoencefálicos y o cervicales, la cefalea atribuida a vasculopatía craneal o cervical, una cefalea atribuida a lo que es trastornos intracraneales, la cefalea atribuida a la administración o a privación de una sustancia, una cefalea de origen infeccioso, una cefalea atribuida al trastorno de hemostasis, la cefalea o dolor facial atribuida a trastornos del cráneo, ¿no? Ya sea cuello, ojos, oído, nariz, senos paranasales, dientes, boca, otras sustancias de las estructuras faciales o cervicales, y la cefalea atribuida a trastornos psiquiátricos también. Entonces, esta es la clasificación y los tipos de cefalea dentro de cada una de ellas. Entonces, hablamos un poquito de lo que son las cefaleas primarias.
Dentro de estas, más comúnmente en los niños, son la migraña y la cefalea tensional. Estas cefaleas son, bueno, la otra cefalea es la autonómica del trigémino, como dijimos, la incluida dentro de lo que son las cefaleas de racimos. Y estas son más raras y se dan en niños menores de 10 años. Entonces, en primer lugar, vamos a describir a la migraña. La migraña en sí es una cefalea episódica aguda más frecuente en la infancia. Se caracteriza por episodios recurrentes, suelen ser de intensidad moderada a grave, que duran de 2 a 72 horas. Si no se tratan, son caracterizados por un dolor focal que es un punzante y empeora con la actividad. Puede ir acompañada inclusive de lo que son náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, la sensibilidad al sonido, lo que son áureas que están asociadas a un 10%, ¿no? Y pueden llegar hasta parestesias, disfagia, hemiplegia, debilidad, ataxia y confusión. En los niños pequeños, pues la duración del dolor de cabeza suele ser un poco más corta. Las migrañas a menudo son bilaterales, ya sean bifrontales o bitemporales. Si la cefalea es de localización occipital, pues tiene un mayor riesgo de una causa secundaria en sí. Por eso es importante la localización. La migraña crónica es más común sí, en niños y en adolescentes y se define como dolores de cabeza que duran más de 15 días, ¿no?, al mes, y es más común en mujeres que en hombrecitos. Como dijimos, eso ya en los adolescentes. Para hablar un poco del papel de la serotonina en lo que es la migraña, pues se ha observado una disminución de la función serotoninérgica durante los ataques de migraña aguda, lo que resulta en vasodilatación de los vasos craneales y en una sensibilización de las aferencias meningias del nervio trigémino. Entre los ataques, pues los pacientes que tienen migraña sin aura parecen tener una mayor síntesis de serotonina cerebral. Dentro de las características clínicas en sí de la migraña, pues sabemos la migraña es un trastorno de ataques recurrentes. Una migraña crónica en sí se denomina el término, pues se utiliza porque los dolores de cabeza ocurren en mayor o igual a 15 días al mes, durante al menos mayor o igual a 3 meses, con mayor o igual a 8 días al mes que cumplan los criterios de migraña que en un momento les voy a presentar. Existen fases premonitorias de esta migraña que se compone de los síntomas afectivos, vegetativos y sensibilidad que aparecen horas o incluso días antes del inicio. Esta fase, pues estos signos incluyen euforia, fatiga, irritabilidad, aislamiento social, antojos de comida quizás, cambios urinarios intestinales, rigidez del cuello y aumento de los bostezos, por ejemplo. Entonces, estos síntomas ya nos están diciendo que quizás va a venir lo que es una migraña, ¿no? Ahora también sabemos que existe el aura de la migraña. Estas auras pueden ser, las principales que ocurren son las visuales, ¿no? Que se presentan como un escotoma que crece lentamente con centelleos y espectros de fortificación. La duración más típica de esta aura es de 5 a 60 minutos. El otro tipo de aura es la tipo sensorial. Esta generalmente pues comienza como un hormigueo en la extremidad, en el lado en una extremidad o un lado de la cara. Y a medida que la sensación de hormigueo migra a un lado de la cara o baja por la extremidad inclusive. El otro tipo de aura que se puede dar dentro de la migraña, pues es la aura del lenguaje, y esta puede variar desde leves dificultades de redacción hasta franca disfagia con errores parafásicos. Dentro de lo que son las características, seguimos describiendo lo que es la migraña. En los niños pequeños que pueden ser inclusive incapaces de describir, los niños pequeños que son incapaces de describir los síntomas con eficacia, sus síntomas, los síntomas que aprecian los cuidadores incluyen lo que es palidez, disminución de la actividad y los vómitos. En los niños, pues la cefalea es más a menudo frontal, bitemporal o generalizada, unilateral, y este es de tipo pulsátil. También los cuidadores pueden observar lo que es sudoración o enrojecimiento de la frente, de la cara, lagrimeo, una inyección conjuntival, tosis o miosis, congestión nasal, orrea, el edema periorbitario.
En cuanto a la migraña prodrómica en sí, durante la cual los pacientes a menudo se sienten muy agotados, refieren una sensación de euforia, astenia, dificultades cognitivas, palidez, anorexia, somnolencia y náuseas. Con mayor frecuencia, pues estas comenzaron después de la sensación de dolor de cabeza que fueron la sed, somnolencia, alteraciones visuales, ansias de comer, parestesia y dolor ocular. En este cuadro, para mencionar los criterios en sí de la migraña sin aura, porque acá el Opus Dei este año lo describe de esta manera. La migraña sin aura, ¿no?, la definimos al menos con 5 ataques que cumplan los criterios de la B a la D, y estos son, la B, pues ataques de dolor de cabeza que duran de 4 a 72 horas, no tratados, ¿no?, o tratados sin éxito. Dentro de las T tenemos al dolor de cabeza, que debe tener al menos 2 de las siguientes características. Una ubicación unilateral, debe ser de calidad pulsante, una intensidad de dolor moderada o severa, y la agravación para evitar actividad física de rutina. Y la D, pues durante el dolor de cabeza al menos uno de los siguientes, ¿no?, acompañado de náuseas, vómitos o ambos, fotofobia o fonofobia. Entonces debemos tener al menos 5 ataques que cumplan estos criterios. Y esta es la denominada migraña sin aura. Ahora los criterios para definir la migraña con aura. Entonces, igualmente, al menos 2 ataques que cumplan los criterios de la B a la C, que son uno de los siguientes síntomas de aura completamente reversibles, ya sea un aura visual, sensorial, el habla del lenguaje, el motor, el tronco encefálico o de retina. Y al menos 3 de las siguientes 6 características. Entonces, debe haber al menos un síntoma de aura que se propaga gradualmente durante un mayor o igual a 5 minutos, aquellas que se producen 2 o más síntomas seguidos, cada síntoma de aura individual dura de 5 a 60 minutos, al menos un síntoma de aura que sea unilateral, al menos un síntoma de aura que es positivo, y el aura que se acompaña o sigue de 60 minutos por el dolor de cabeza. Entonces, estos son los criterios de una migraña para definir una migraña con aura. Y las características en general, ¿no?, según la clasificación internacional de los trastornos del dolor de cabeza en su tercera edición, mencionan las características de la migraña en niños y adolescentes, que son los ataques que pueden durar de 2 a 72 horas, una cefalea que es más a menudo bilateral que en los adultos, un patrón de adulto un patrón de adulto de dolor unilateral generalmente que surge al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta, y la fotofobia y fonofobia que pueden inferirse del comportamiento de niños pequeños. En cuanto a la neuroimagen, a nivel de lo que es la migraña, pues las lesiones, se han encontrado lesiones incidentales en sí de lo que es la sustancia blanca, que fueron ligeramente más frecuentes en pacientes pediátricos con migraña con aura. Y los datos fueron insuficientes para hacer una recomendación en sí específica con respecto a la sensibilidad relativa de lo que es de usar lo que es una resonancia magnética en comparación con una tomografía computarizada en pacientes a los que se les realizó en sí el estudio de imagen. Ya para hablar del otro tipo de cefalea primaria, más común también, que es la cefalea de tipo tensional, debemos mencionar aquí que estas se caracterizan por dolores de cabeza, que es de ubicación difusa, bilateral, no son pulsantes, ¿no?, de gravedad leve a moderada, y que no empeoran con la actividad, aunque es posible que el niño no desee participar en la actividad, y puede durar de 30 minutos a 7 días. La cefalea tensional puede asociarse a fotofobia o fonofobia, pero no con ambas, como ocurre en la migraña, pero no se acompaña tampoco de náuseas, vómitos o de un aura, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no?, con la migraña. Dentro de este tipo de cefalea tensional, describen tipos, por ejemplo, tenemos al episódico infrecuente, se denomina así aquellas cefaleas que duran menos de un día de dolor de cabeza por mes en promedio y que ocurren menos de 12 días por año. La episódica frecuente es aquella que dura de 1 a 14 días de cefalea por mes en promedio y ocurren en mayor o igual de 12 días a menos de 180 días por año. Y la crónica, la cefalea tensional crónica, es aquella que dura mayor o igual a 15 días con un dolor de cabeza por
mes o mayor o igual a 180 días por año. En niños era aproximadamente esta presentación un 30%, ¿no? En estudios individuales, pues la prevalencia general de una cefalea tensional pediátrica oscila más o menos de 0.9 a 73%, ¿no? Y mientras que la prevalencia de la cefalea tensional crónica oscila de 0.1 a 6%, que es poco, ¿no? Es menos, ¿no? Mucho menos que es una aguda. Y la edad media pues, de aparición de una cefalea tensional episódica fue más o menos de 7 años. La prevalencia de esta cefalea tensional aumenta con la edad y es mayor en niñas. En este cuadro también, según UpToDate, pues menciona las características o los criterios diagnósticos de la cefalea tensional para tener en cuenta. Dentro de lo que vienen a ser la descripción, pues tenemos que tener en cuenta que son episodios de dolor de cabeza típicamente que son bilaterales, de calidad opresiva o tensora y de intensidad leve a moderada. Deben durar, como dijimos, de minutos a días y el dolor no empeora con la actividad física de rutina y no se asocia a náuseas, pero puede haber fotofobia y fonofobia y puede haber un aumento de sensibilidad pericraneal. Perdón. Al menos 10, se debe presentar al menos 10 episodios de cefalea que cumplan con los criterios de la B a la D. Las subformas episódicas infrecuentes y frecuentes de la cefalea tensional se distinguen de la siguiente manera. La cefalea tensional, ¿no? La episódica infrecuente, como mencionamos, es una cefalea que se presenta en menos de un día al mes, en promedio, menos de 12 días al año. Perdón. Y la episódica frecuente, pues es una cefalea que ocurre de 1 a 14 días por mes, en promedio durante más de 3 meses. Mayor o igual a 12 o menos de 180 días por año. Y el otro criterio es que tenga el dolor de cabeza que dure más de 30 minutos a 7 días. El siguiente criterio es al menos 2 de las siguientes 4 características debería presentar. Debe ser de ubicación bilateral, de calidad de presionar o apretar, que es no pulsante, la intensidad leve a moderada, no se ve agravado por la actividad física de rutina como caminar o subir escaleras, y ambos deficientes tiene que no presentar náuseas ni vómitos, ¿no? Como diferencia de la migraña. Bueno, está ya. Aquí también se menciona lo que son los criterios de una cefalea tensional crónica, en cambio. Estos criterios, ya cuando es crónico, pues es un trastorno que evoluciona de un dolor de cabeza episódico frecuente de tipo tensional, con episodios diarios o muy frecuentes de dolor de cabeza, típicamente bilaterales, de calidad opresiva o tensora y de intensidad leve a moderada, pues, que duran de horas a días o es incesante. Y el dolor no empeora con la actividad física de rutina, pero puede estar asociado con náuseas leves, fotofobia o fobia. Y los criterios diagnósticos de esta cefalea tensional ya crónica, pues son un dolor de cabeza que ocurre en mayor o igual a 15 días por mes, en promedio durante más de 3 meses, ya sea mayor o igual a 180 días por año, y que cumplan con los criterios de la B a la D, ¿no? Una de ellas que debe durar de horas a días o es incesante. La C, al menos 2 de las siguientes características, ya sea de ubicación bilateral, de calidad de presión o que apriete que sea no pulsante, de intensidad leve a moderada, y que no agrave por la actividad física de rutina como caminar o subir escaleras. O ambos de los siguientes, no más de uno de fotofobia, fobia o náuseas leves, ni náuseas ni vómitos moderados o intensos. Entonces, estos son los criterios de lo que viene a ser la cefalea tensional crónica. Y para el manejo en sí o el tratamiento, pues lo que más se usa para, como sabemos, para el manejo de cefaleas, ¿no? De tipo agudas, es el ibuprofeno y el paracetamol para el dolor de cabeza pediátrico, ¿no? Lo más usado. Y a nivel preventivo, pues la amitriptilina en dosis bajas también ha sido usada. Nuestra dosis inicial sugerida en sí es de 5 a 10 miligramos o de 0.25 miligramos kilo a la hora de acostarse, y dependiendo de la respuesta, pues la dosis puede aumentarse cada 2 a 3 semanas de 0.25 miligramos kilo
hasta una dosis máxima de 1 miligramo kilo día. En cefalea tensional pediátrica episódica o crónica frecuente también se ha descrito el uso de lo que es la gabapentina y el topiramato. Y el otro tipo de cefalea primaria, sí, que más común, pues también es una de las menos común, mejor dicho, es la cefalea en racimos, ¿no? Esta es la más común, dentro de esta la más común es la trigémina autonómica, que son típicamente unilaterales y de localización frontal, periodontarias, y el dolor de las cefaleas en racimos, en cambio, es severo y dura menos de 3 horas. Este tipo de cefalea generalmente se asocia con hallazgos autonómicos ipsilaterales que incluyen lagrimeo, inyección conjuntival, congestión nasal o rinorrea, sudoración facial, ¿no? Lo que es frontal, edema palpebral, miosis y tosis. Se caracteriza por la activación hipotalámica con una activación secundaria al reflejo autonómico del trigémino y probablemente a través de una vía hipotalámica del trigémino. El periodo de racimos pues, dura de 6 a 12 semanas, mientras que las remisiones pueden durar hasta 12 meses o más. En cuanto a la epidemiología de esta cefalea en racimos, pues la prevalencia de esta cefalea es de menos de 1% y afecta principalmente a hombres, ¿no? Es muy rara en sí. Y a nivel genético, pues la cefalea en racimos no se ha considerado como un trastorno hereditario y los estudios epidemiológicos han informado de antecedentes familiares de cefalea en racimos en un 5 a 20%. En comparación con la población general, el primer riesgo de cefalea en racimos para los familiares de primer grado aumentó de 14 a 39 veces y para los familiares de segundo grado de 2 a 8 veces. Y las características clínicas en sí de esta cefalea en racimos, pues se caracteriza por ataques de dolor orbitario, supraorbitario o temporal severo y están acompañados de fenómenos autonómicos o de inquietud o agitación. La cefalea en racimos en sí es estrictamente unilateral y también puede ir acompañado de tosis, miosis, lagrimeo, inyección conjuntival, rinorrea y congestión nasal. Y estas también se pueden producir solo durante un ataque del dolor y son ipsilaterales al dolor. Y la cefalea en racimos pues tiene una ritmicidad circadiana de los ataques dolorosos de duración relativamente corta que van de 15 a 180 minutos. Aquí igualmente UpToDate describe las características de los síndromes. Acá lo puse para diferenciar los 3 tipos de cefalea quizás más comunes de tipo primaria, ¿no? Que son la migraña, el dolor de cabeza tipo tensional y la cefalea autonómica del trigémino, ¿no? Dentro de ellas, como dijimos, la cefalea en racimos. La localización, para diferenciarla rápidamente, pues la migraña sabemos que es bilateral y que se da en niños pequeños, en adolescentes y en adultos jóvenes. Y es unilateral en el 60-70%, que es bifrontal, y global en un 30%. También el dolor de cabeza tipo tensional siempre es bilateral. Y la cefalea autonómica del trigémino siempre también es unilateral, por lo que comienza alrededor del ojo de la sien. Y las características de la migraña pues son de inicio gradual, un patrón decreciendo, pulsante, de intensidad moderada o severa y se agrava por la actividad física rutinaria. Y el dolor de cabeza tipo tensional pues es aquella que se caracteriza por presión o rigidez que aumenta o disminuye. Y la autonómica del trigémino, ¿no? El dolor de cabeza comienza rápidamente, alcanza un crescendo en minutos y el dolor es profundo, continuo, insoportable y explosivo en realidad. En cuanto a lo que es la apariencia del paciente, en una migraña el paciente pues prefiere descansar en una habitación sola, oscuro, con tranquilidad. En una cefalea tensional el paciente puede permanecer activo o puede necesitar descansar. Y en una de cefalea en racimos, ¿no? El paciente permanece activo. La duración de la cefalea en una migraña sabemos que va de 2 a 72 horas, en una cefalea tensional es muy variable, y en la del tipo de racimos, pues puede durar 30 minutos a 3 horas. Y los síntomas asociados, como dijimos, en una migraña son náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, puede tener aura, generalmente visual, pero puede involucrar otros sentidos o causar deficiencias motoras o el habla, ¿no? En cambio, en una cefalea tensional no existen síntomas asociados y en lo que es una cefalea en racimos, pues el lagrimeo, aileyoneo exolateral y enrojecimiento del ojo, congestión nasal, rinorrea, palidez, transpiración
el síndrome de Horner, síntomas neurológicos, focales raros, sensibilidad. Por eso es una cefalea más rara. Doctora Simeón, disculpe, Sí. 5 minutos para comenzar las preguntas, por favor. Ok, voy a tratar de correr. Solo rápidamente para mencionar el tipo de cefaleas secundarias, pues estas son causadas por una condición subyacente en sí, no como sabemos. Podemos pensar en una secundaria ya si ha tenido una enfermedad febril aguda, los dolores de cabeza postraumáticos, las cefaleas postraumáticas agudas que suelen resolverse en el plazo de 7 a 10 días, en lo que son los medicamentos, puede deberse a medicamentos, en lo que son una hipertensión sistémica aguda y grave, meningitis agudo-crónica, el tumor cerebral, una hipertensión intracraneal idiopática, hidrocefalia, ¿no? Todas estas ya podríamos pensar en lo que es un tipo de cefalea secundaria. Para hablar de lo que es el tratamiento en general, pues de lo que viene a ser las cefaleas en sí, hay que tener en cuenta las medidas primero no farmacológicas preventivas, ¿no? O para el episodio agudo en sí de lo que viene a ser las cefaleas. Es importante la educación sobre hábitos saludables primero, ¿no? Que deben incluir el sueño, ¿no? Un niño debe dormir bien, la dieta, la hidratación también la describe, que tiene que ser adecuada, ¿no? La hidratación, mientras exista una ingesta adecuada de agua, pues esta se relaciona, dicen, con la disminución de la intensidad del dolor y con la mejoría de la calidad de vida en la población inclusive. No, ahora, el ayuno prolongado puede provocar cefalea por múltiples razones, entonces es importante que se alimente bien el niño. Eh, otro, eh, otro debemos reconocer siempre los síntomas de inicio. Hablan también de la relajación, el descanso y el sueño, que debe ser importante. Y ya pensar en lo que es una intervención de lo que es la psicología, pues esto para poder quizás ayudarlo con terapias de relajación o terapias cognitivas conductuales, ¿no? Entonces, recordar bien que el manejo de los pacientes con cefalea sí es individualizado, ¿no? Entonces, el tratamiento preventivo, como dijimos, debemos evaluar bien si debemos pasar una intervención, o si ya debe intervenir la psicóloga, o si debemos dar ya tratamiento farmacológico. En un tratamiento agudo, pues es importante la administración precoz a dosis adecuadas de lo que vienen a ser ya los medicamentos y evitar el abuso de medicamentos, ¿no? El ibuprofeno y otros AINES son los más usados y los triptanes que ahora mencionaré. Ya dentro de lo que vienen a hacer aquí, bueno, solo para mencionar rápidamente los fármacos en tratamiento de lo que es la cefalea primaria más que nada, ¿no? Y de tipo aguda, que usamos más en lo que es la atención, es el ibuprofeno, el paracetamol, como sabemos el ibuprofeno a 10 miligramos kilodosis oral, el paracetamol que va de 10 a 15 miligramos kilodosis, se usa el sumatriptán también que han usado de 10 a 20 miligramos dosis, ¿no? Y en cuanto a lo que es profilaxis de cefalea, pues se describe el uso del propanolol de 1 a 4 miligramos kilo día, 2 dosis, por una posible utilidad en la migraña, ¿no? Pero está contraindicado, sabemos, en asma y broncoespasmo. La flunarizina, el topiramato, el valproato, que también son descritos. Acá, bueno, en estos cuadros, solo para mencionar rápidamente, desde el tiempo, no lo voy a ver todo, mencionar que los analgésicos más usados en lo que viene a ser un episodio agudo de migraña, tanto en la infancia como en la adolescencia, sabemos, como dijimos, bien el ibuprofeno, el paracetamol, el naproxeno, el metamizol. Aquí tenemos las dosis indicadas, las vías y cuándo están contraindicadas, ¿no? Los triptanes, ¿no? Que también se usan, dentro de ellos, sabemos que los triptanes pues, son los fármacos quizás con mayor número de estudios en el uso de lo que es la migraña en edad pediátrica, ¿no? Y se usa pues el sumatriptán, ¿no? Y esto, bueno, a veces ya lo recetan más ya el especialista, ¿no? Que es el neurólogo, que son los que más manejan, ¿no? Como el sumatriptán con naproxeno, ¿no? El sumatriptán, rizatriptán y el almotriptán. Entonces aquí tenemos antieméticos más usados también por las causas de los síntomas que más produce, pues tenemos los antagonistas dopaminérgicos como la clorpromazina oral, la metoclopramida oral que también usamos dentro de
y el ondansetron, ¿no? La domperamina también está aquí con sus dosis. Y a nivel de lo que son los antiepilépticos, como fármaco preventivo para la migraña, pues el topiramato y el ácido valproico. Los antihipertensivos que también se usan, como dijimos, el propanolol oral, la flunarizina oral, verapamil oral. Dentro de los antihiperdepresivos tenemos a la amitriptilina y dentro de los antihistamínicos a la ciprovitamina. Ya quizá para terminar solamente mencionar la función del pediatra en lo que es primero una atención primaria. Se debe tener en cuenta siempre los puntos claves de la actuación de un pediatra en una atención primaria ante un paciente con cefalea, que deben ser, ¿no?, orientarlo hacia la etiología según anamnesis y exploración, con un planteamiento de realización de estudios complementarios y enviar a ámbito hospitalario o especializado en caso de sospecha de una cefalea secundaria, ¿no? Y debemos orientarnos al tipo principal de cefalea primaria, ya sea migrañosa, tensional u otra, y también debemos, el tratamiento de los episodios agudos de la cefalea primaria debe ser bien manejado. Lo que es la valoración de la repercusión de una cefalea primaria y por tanto una indicación de profilaxis farmacológica o envío al ámbito especializado para la indicación de la misma. Siempre recordar esa función. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo lo que he podido quizás presentar o dar el aporte en cuanto a lo que es cefalea.